Hay historias que nos marcan, que trascienden las páginas de un libro o la pantalla de una sala de cine, que se convierten en parte de quienes somos. Y si estás aquí, es muy probable que una de esas historias para ti sea la de un niño con una cicatriz en la frente y con forma de rayo. Harry Potter no solo es una saga de libros, no solo es una serie de películas, es un fenómeno cultural que transformó para siempre la forma en que entendemos la literatura juvenil, el cine fantástico y el poder de una historia bien contada. Una saga que transformó la literatura juvenil, rompió récords de taquilla y marcó a toda una generación. Desde la difícil publicación del primer libro hasta las superproducciones de Warner Bros., vamos a ver cómo nació y conquistó el mundo una historia de magia, amistad y valentía. Pero, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cómo pasó una madre soltera escribiendo en cafés mientras luchaba por llegar a fin de mes a crear un universo tan complejo y fascinante como el mundo mágico de Hogwarts? ¿Y cómo este universo terminó convirtiéndose en una de las franquicias más exitosas del cine con un legado que sigue vivo hasta hoy? En este video vamos a sumergirnos profundamente en el origen y la evolución de Harry Potter. Exploraremos cómo se escribieron y publicaron los libros, cuáles fueron los desafíos editoriales, los momentos clave que llevaron a J.K. Rowling de la oscuridad al estrellato, y al mismo tiempo viajaremos al corazón de la producción cinematográfica y cómo una simple historia sobre un niño mago se convirtió en una epopeya cinematográfica que rompió récords en todo el mundo. Así que siéntate, prepárate un té o un chocolate caliente y acompáñanos en este viaje detallado y mágico, porque hoy vamos a descubrir cómo nacen las leyendas. Mi nombre es Edward Paul y esto es Panorama Curioso. Todo comenzó en un tren, no en el expreso de Hogwarts, sino en un tren real, de Manchester a Londres en el año de 1990. Joanne Rowling, una escritora sin libros publicados, viajaba sola cuando de pronto una imagen apareció en su mente, un niño flacucho de cabello negro desordenado y gafas redondas, que no sabe que es un mago. Esa repentina chispa se convirtió en Harry Potter. En ese momento Rowling no tenía papel, no llevaba cuaderno, así que pasó las siguientes 4 horas de viaje desarrollando mentalmente los personajes, las casas de Hogwarts, los profesores, las criaturas y las reglas del mundo mágico. Cuando llegó a su destino, ya tenía mucho más que una idea, tenía el inicio de un universo. Durante los siguientes años, Rowling escribió y reescribió capítulos enteros. Los hacía en servilletas, en libretas, en cualquier papel que tuviera a la mano. A menudo escribía en cafés, especialmente en el famoso The Elephant House de Edimburgo, mientras su hija dormía en el cochecito. No era simplemente una escritora buscando fama, era una madre soltera viviendo con ayudas del gobierno, luchando contra la depresión, intentando dar forma a un sueño. El primer borrador de Harry Potter y la Piedra Filosofal fue terminado en 1995 y entonces comenzó el siguiente gran desafío, encontrar una editorial. El manuscrito fue rechazado 1, 2, 3, hasta 12 veces por distintas editoriales. Demasiado largo, muy extraño, no encajaba en el mercado infantil de la época, pero entonces la suerte o la magia comenzaron a actuar. El manuscrito llegó a manos de Nigel Newton, de la editorial Bloomsbury. Él no estaba convencido, pero su hija de 8 años sí. Leyó el primer capítulo y de inmediato pidió el segundo. Gracias a ella, Rowling firmó su primer contrato editorial por una suma modesta de 1.500 libras esterlinas. Bloomsbury recomendó a Rowling que usara las iniciales JK para evitar prejuicios del mercado infantil masculino hacia una autora mujer. El 26 de junio de 1997, Harry Potter y la Piedra Filosofal fue publicado en Reino Unido, con una tirada inicial de solo 500 copias, 300 de las cuales fueron destinadas a bibliotecas. Nadie se imaginaba que ese pequeño libro con una tapa modesta y una historia peculiar se convertiría en el inicio de un fenómeno global, pero la chispa ya estaba encendida. Harry Potter y la Piedra Filosofal había nacido, pero nadie, ni siquiera Bloomsbury, ni siquiera J.K. Rowling podían prever lo que estaba a punto de suceder. Las primeras críticas fueron entusiastas. Se hablaba de una historia inteligente, divertida y conmovedora, de un nuevo clásico.
Pero lo más importante fue lo que ocurrió fuera de los periódicos. Los niños comenzaron a leerlo y no podían parar. En una época en la que se decía que los niños ya no leían, Rowling logró lo imposible: poner libros de 300 páginas en las manos de millones de jóvenes y pedirles que leyeran más. En 1998, los derechos para publicar el libro en Estados Unidos fueron adquiridos por Scholastic. Allí, el título fue ligeramente modificado. Pasó a llamarse Harry Potter y la Piedra del Hechicero. Esta decisión, tomada por razones comerciales, nunca terminó de agradar a los fans más puristas, pero marcó el inicio de la conquista de América. La edición estadounidense fue un éxito instantáneo. La crítica lo llamó la próxima gran saga de fantasía, comparándola con clásicos como Narnia o incluso El Señor de los Anillos. Ese mismo año, Rowling ya estaba terminando el segundo libro. El 2 de julio de 1998 llegó la segunda entrega. La cámara secreta profundizaba el misterio, aumentaba la tensión y nos presentaba a personajes como Dobby y a la siniestra figura de Tom Riddle. Las ventas fueron todavía mayores y Rowling no solo estaba manteniendo el interés, sino que lo estaba incrementando. Solo un año después, el 8 de julio de 1999, se publicó el tercer libro, El prisionero de Azkaban. Aquí, la saga dio un salto emocional y narrativo. Conocimos a Sirius Black, a los Dementores y a la historia oscura de los padres de Harry. La crítica lo aclamó como el mejor hasta el momento. La madurez de la historia crecía con sus lectores y las cifras de ventas ya se contaban por millones. En ese momento, Harry Potter ya no era solo una serie de libros, era un fenómeno cultural. Los colegios comenzaron a organizar lecturas grupales, las editoriales lanzaban ediciones especiales en tapa dura, en caja de coleccionistas, y los lectores esperaban con ansiedad el siguiente lanzamiento como si fuera el estreno de una película. J.K. Rowling, por su parte, se convirtió en una celebridad. Aunque reservada y algo tímida, comenzó a recibir premios, invitaciones a programas de televisión y entrevistas con medios de todo el mundo. Pero lo más importante para ella era que los niños leyeran, y lo estaban haciendo. Ya para 1999, los libros se habían traducido a más de 30 idiomas y distribuido en más de 100 países, y lo que venía era todavía más grande. Para el año 2000, Harry Potter era un nombre conocido en todos los rincones del planeta. Los 3 primeros libros ya sumaban decenas de millones de copias vendidas, pero el cuarto libro lo cambió todo. El 8 de julio del año 2000, Harry Potter y el Cáliz de Fuego llegó a las estanterías con una expectativa sin precedentes. Scholastic imprimió 3.8 millones de copias solo en Estados Unidos. En el Reino Unido, las librerías abrieron a medianoche y por primera vez miles de fans hicieron fila disfrazados de magos con túnicas, varitas, bufandas de Hogwarts y rayos dibujados en la frente. Era la primera vez que un libro se vivía como si fuera un estreno de cine. La prensa lo llamó Pottermanía. En sus primeras 24 horas, el libro vendió más de 5 millones de copias a nivel mundial, algo completamente inédito en la industria editorial. Rowling había demostrado que podía mantener y superar el nivel de expectación. El libro era más largo, más oscuro y más adulto. Introducía nuevos personajes, otras escuelas de magia y, lo más importante, era el regreso definitivo de Lord Voldemort. Con el Cáliz de Fuego, la saga entró en una nueva etapa. Ya no era solo para niños, era una narrativa compleja con traición, muerte y una creciente sensación de peligro. Y con eso llegó el momento de un nuevo gran paso. Era la hora de que Hollywood entrara en escena. El éxito literario atrajo, como era de esperarse, la atención de Hollywood. En 1999, Warner Bros. Adquirió los derechos cinematográficos de los 4 primeros libros, pero Rowling no quería perder el control creativo. Puso condiciones clave: los actores debían ser británicos, la historia debía mantenerse fiel a los libros y el espíritu de Hogwarts debía respetarse. Warner aceptó y así comenzó la planificación de una de las franquicias cinematográficas más ambiciosas de todos los tiempos. El director elegido fue Chris Columbus, conocido por éxitos familiares como Mi pobre angelito y Señora Doubtfire. Su sensibilidad para trabajar con niños y su tono cálido y mágico lo convirtieron en el candidato ideal para dar vida al primer año de Harry en Hogwarts. La búsqueda del elenco fue intensiva. Finalmente, Daniel Radcliffe, un niño londinense de 11 años, fue elegido como Harry. Emma Watson y Rupert Grint, sin experiencia previa, se convirtieron en Hermione y Ron. El rodaje comenzó
estrenó en el año 2000 en locaciones de todo Reino Unido. Se utilizaron castillos reales, catedrales antiguas y enormes sets construidos en los estudios Lavesden, que luego se convertirían en la casa permanente de la franquicia. Cada detalle fue cuidadosamente planeado: los uniformes escolares, las casas de Hogwarts, las criaturas mágicas, los efectos especiales y por supuesto el Quidditch. John Williams fue contratado para componer la banda sonora y así nació uno de los temas más icónicos del cine, Hedwig's Theme. Mientras los lectores devoraban el cuarto libro, los cines se preparaban para algo más grande, y en noviembre del 2001, el mundo mágico saltó a la pantalla por primera vez. El 16 de noviembre del 2001, el mundo mágico dejó las páginas impresas y cobró vida en las salas de cine. Harry Potter y la Piedra Filosofal se estrenó ante una audiencia mundial que ya no solo leía Harry Potter, ahora lo veía, lo escuchaba y lo sentía. El resultado fue un fenómeno cinematográfico inmediato. La película recaudó más de $90 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos y superó los 974 millones a nivel mundial. Se convirtió en la película más taquillera del 2001 y en ese momento una de las más exitosas de todos los tiempos. La primera película fue celebrada por su fidelidad al libro. Chris Columbus se tomó muy en serio el mundo que Rowling había creado. Los fans pudieron ver por primera vez la majestuosidad de Hogwarts, el sombrero seleccionador en acción, los pasillos con cuadros que se movían y la adrenalina del Quidditch. Los actores jóvenes Radcliffe, Watson y Grint se convirtieron instantáneamente en estrellas internacionales, pero también hubo un elenco adulto estelar: Richard Harris como Dumbledore, Maya Smith como McGonagall y Alan Rickman como Snape. Sus actuaciones dieron profundidad y seriedad a la historia, y detrás de cámaras el trabajo técnico fue monumental. La construcción de escenarios, los efectos prácticos, la mezcla de CGI con objetos reales, nada fue improvisado. Warner Bros. Entendió desde el primer momento que esto no solo era una película, sino que era el comienzo de una franquicia multimillonaria. Eres un mago, Harry. Solo un año después del primer film, en noviembre del 2002, se estrenó La Cámara Secreta, también dirigida por Chris Columbus, recaudando aproximadamente $878 millones. Esta entrega fue más sombría y más intensa. Presentó nuevos personajes claves como Dobby y Lucius Malfoy y expandió el misterio que rodeaba al pasado de Hogwarts. Y aunque seguía siendo muy fiel al libro, algunos comenzaron a señalar la necesidad de un cambio tonal. Las películas debían crecer junto con sus protagonistas, y Warner lo sabía. Después de La Cámara Secreta, Columbus decidió no continuar como director, citando el agotamiento del ritmo de producción, pero su trabajo inicial dejó las bases estéticas y emocionales que definirían el resto de la saga. Mientras tanto, los libros seguían creciendo. En 2003 llegó el tan esperado quinto libro, Harry Potter y la Orden del Fénix, con más de 800 páginas. Era el más extenso hasta entonces. El tono era más oscuro, el Ministerio de Magia entraba en conflicto abierto con Hogwarts y la figura de Dolores Umbridge causó un rechazo inmediato y universal entre los lectores. Ese mismo año, Rowling se convirtió oficialmente en la escritora más rica de Reino Unido, superando incluso a la reina Isabel II en ingresos anuales. Su creación ya era parte inseparable de la cultura global. En 2004, la tercera película trajo un giro radical. Warner Bros. Contrató al cineasta mexicano Alfonso Cuarón, conocido por su enfoque artístico y narrativo más profundo. Con él llegó una transformación visual y emocional. El prisionero de Azkaban no solo cambió la estética de Hogwarts, más realista, más sombría, más atmosférica, sino que también permitió que los personajes comenzaran a mostrar su evolución emocional. Los uniformes se volvieron menos rígidos, los colores más apagados y la narrativa se volvió más introspectiva. La película fue aclamada por la crítica y aunque tuvo una taquilla ligeramente inferior a las anteriores, se consolidó como una de las favoritas de muchos fans, recaudando $808 millones. Para el año 2004, Harry Potter ya no era una simple saga de libros ni una serie exitosa de películas, era un imperio cultural, con parques temáticos en desarrollo, mercancía en todos los rincones del planeta y un fandom intergeneracional que solo seguía creciendo. A mediados de la década del 2000, el fenómeno Harry Potter ya no era una simple sensación infantil, era una obra en evolución, tan cambiante como sus lectores. Los niños que leyeron el primer libro a los 10 años ahora eran adolescentes, y la historia
también creció con ellos. El 16 de julio del 2005 se publicó el sexto libro, Harry Potter y el Príncipe Mestizo, y con él la saga dio un giro emocional definitivo. El mundo mágico se oscureció, Hogwarts ya no era un refugio seguro, la amenaza de Voldemort se sentía real y constante, la muerte, el amor, la traición y el destino ocupaban el centro de la narrativa. En este libro conocimos el pasado de Tom Riddle, la idea de los Horrocruxes y sufrimos una pérdida inolvidable, la muerte de Albus Dumbledore. El duelo se apoderó de los lectores y era la primera vez que muchos jóvenes enfrentaban la muerte de un personaje al que amaban profundamente. La crítica fue rotunda. Rowling no escribía solo para niños, había creado una obra literaria compleja, cargada de simbolismos, con temas como la política del miedo, la propaganda, el autoritarismo y el sacrificio. Ese mismo año, el 18 de noviembre, se estrenó la cuarta película y con ella Harry Potter cruzó un umbral, el de la pérdida de la inocencia. El Cáliz de Fuego fue dirigida por el británico Mike Newell, el primer director inglés de la saga. La historia nos llevó al torneo de los Tres Magos, a escuelas extranjeras de magia y al impactante retorno físico de Lord Voldemort, interpretado magistralmente por Ralph Fiennes. La escena final en el cementerio con la muerte de Cedric Diggory marcó un antes y un después. Por primera vez el peligro era tangible, la sangre corría y el miedo ya no era simbólico. El mundo mágico ya no era un cuento de hadas. Visualmente la película elevó el nivel de espectáculo, dragones, laberintos, hechizos masivos, pero también exploró las inseguridades adolescentes, los celos, el romance y la angustia de la fama impuesta, recaudando aproximadamente 897 millones de dólares. Y finalmente, el 21 de julio del 2007, tras 10 años de publicaciones, llegó el esperado final. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte cerró la historia con una mezcla épica de emoción y redención. En este último volumen, los protagonistas ya no estaban protegidos por los muros de Hogwarts. Eran fugitivos enfrentando un mundo tomado por la oscuridad. El ministerio había caído, los magos tenebrosos gobernaban y la muerte acechaba a cada paso. La batalla final en Hogwarts, las revelaciones sobre Snape, la conexión de Harry y Voldemort y el sacrificio de tantos personajes amados como Lupin, Tonks, Fred o Dobby conmovieron profundamente a millones de lectores. En solo 24 horas el libro vendió más de 11 millones de copias. Ninguna saga literaria había logrado un impacto semejante. Rowling había conseguido lo imposible: mantener una historia coherente, profunda y poderosa a lo largo de 7 libros, sin perder el alma de su protagonista. En 2007 el mundo se despidió de los libros, pero no de Harry Potter, porque lo que venía era el final en la gran pantalla, y nadie quería perdérselo. Con los libros llegando a su fin, el cine tenía la responsabilidad de adaptar los momentos más políticos, introspectivos y emocionalmente intensos de la saga. Entre 2007 y 2009 llegaron 2 películas clave que marcaron el tono adulto y sombrío con el que terminaría la historia. Harry Potter y la Orden del Fénix, estrenada el 11 de julio del 2007, fue la primera película dirigida por David Yates, quien permanecería al mando hasta el final de la saga. Con él llegó una mirada más sombría, política y contenida, que dejaba atrás el tono más fantástico de las entregas anteriores. La historia muestra a un Harry aislado, cuestionado por el mundo mágico y marcado por el trauma. Voldemort ha vuelto, pero el Ministerio de Magia se niega a aceptarlo y comienza una campaña de censura y control. La figura de Dolores Umbridge, interpretada de forma brillante por Imelda Staunton, se convirtió en uno de los personajes más odiados y memorables de toda la franquicia. Su poder autoritario dentro de Hogwarts representó una crítica directa al poder institucional opresivo. La película también introdujo a Luna Lovegood, a la Orden del Fénix y al Departamento de Misterios, donde se desarrolla una de las batallas más esperadas por los fans. La pérdida de Sirius Black marcó un punto de quiebre emocional para Harry y para los espectadores, y fue una advertencia: nadie estaba a salvo. Esta entrega fue la más corta en duración hasta entonces, a pesar de estar basada en el libro más largo. Se centró en el conflicto entre la gravedad y la propaganda, y en cómo el Ministerio de Magia intentaba suprimir las ideas del regreso de Voldemort. La Orden del Fénix recaudó más de 940 millones de dólares en todo el mundo, y
consolidó a Yates como el director ideal para cerrar la saga. El 15 de julio del 2009 se estrenó El Príncipe Mestizo, la sexta película de la saga. Visualmente fue una de las más estilizadas, con tonos fríos, usos simbólicos de la luz y una atmósfera de melancolía constante. En esta entrega, Dumbledore y Harry investigan los secretos del pasado de Voldemort, preparando el terreno para el enfrentamiento final. También se explora el misterio del libro del Príncipe Mestizo y se profundiza en la compleja figura de Severus Snape. Mientras tanto, las tensiones románticas estallan. Ron y Hermione, Harry y Ginny, los personajes ya no son niños y la madurez emocional se vuelve central. El clímax, la muerte de Dumbledore a manos de Snape, fue uno de los momentos más impactantes del cine contemporáneo. La escena de la Torre de Astronomía marcó un punto de quiebre. El mentor había caído. La guerra estaba por comenzar. Con 934 millones de dólares recaudados, fue otra entrega exitosa en taquilla, aunque dividió opiniones por su enfoque más introspectivo y menos orientado a la acción. Para este punto, los fans ya conocían el final de la historia en los libros, pero aún les quedaban dos películas por ver. El desafío de David Yates era adaptar un libro final tan extenso, tan emocional y tan simbólico, sin sacrificar su esencia. La decisión fue dividir las Reliquias de la Muerte en dos partes, y fue criticada por algunos, pero defendida por otros como necesaria, y el resultado probaría que había sido lo correcto. El 19 de noviembre del 2010 se estrenó la primera parte de la conclusión. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 fue la primera película de la saga sin una sola escena dentro de Hogwarts. David Yates, el director, apostó por una película de transición introspectiva, mucho más oscura, marcada por el aislamiento, la tensión psicológica y el desgaste emocional del trío protagonista. Vemos a Harry, Ron y Hermione vagando por el país mientras huyen del ministerio y los mortífagos, en busca de los horrocruxes. El ritmo es lento a propósito, refleja la desesperación, la soledad y el peso del deber. Uno de los momentos más celebrados es la narración del cuento de los tres hermanos, representado mediante una animación en sombras chinescas, de estética oscura y gótica, una joya visual dentro de la saga. Pero el dolor también está presente. La caída del ministerio, la traición de Xenophilus Lovegood, la tortura de Hermione y la muerte de Dobby. Cada pérdida pesa, cada paso hacia el final se siente irreversible. La película recaudó más de 970 millones de dólares y dejó a la audiencia con un nudo en la garganta esperando el desenlace final. Y finalmente, el 15 de julio del 2011, el mundo vivió una despedida histórica. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 fue la culminación de una saga cinematográfica que había durado una década y acompañado a toda una generación. La película inicia justo donde termina la anterior, con el robo en Gringotts y el escape montado sobre un dragón ciego. Desde allí, el ritmo no baja en ningún momento. El centro emocional y lo visual de la película es la batalla de Hogwarts, un enfrentamiento brutal, épico y a la vez íntimo. Se cruzan todos los hilos narrativos, la profecía, el sacrificio, la venganza y la redención. Neville Longbottom tiene su momento de gloria al destruir el último Horrocrux. Molly Weasley elimina a Bellatrix Lestrange con una frase que hizo historia. Y Snape, cuyo pasado es revelado a través de sus recuerdos, se convierte en uno de los personajes más trágicos y profundos de toda la literatura fantástica moderna. Harry acepta su destino, se deja matar y regresa. No por magia, sino por amor, por coraje y por su comprensión del sacrificio. El duelo final con Voldemort no es solo físico, sino simbólico. El bien vence, pero a un precio altísimo. El epílogo, ambientado 19 años después, muestra a los protagonistas adultos enviando a sus hijos a Hogwarts. Es un cierre nostálgico lleno de emoción y una carta de amor a los fans. Las últimas escenas fueron filmadas bajo un clima emocional abrumador. Los actores lloraron, el equipo técnico, muchos de los cuales habían trabajado desde la primera entrega. Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint eran ahora adultos. Ellos no solo habían interpretado personajes, se habían convertido en símbolos de toda una generación. La producción de ambas partes duró más de un año. Se rodaron simultáneamente y representaron un desafío técnico monumental. Efectos visuales, maquillaje de envejecimiento, reconstrucción de escenarios destruidos y coreografías de batallas gigantescas. Las Reliquias de la Muerte parte 2 recaudó más de 1.340 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película más
más taquillera del 2011 y la tercera más taquillera de todos los tiempos en ese momento. Recibió 3 nominaciones al Oscar, Mejor Dirección Artística, Maquillaje y Efectos Visuales, y fue ampliamente elogiada por la crítica y el público en general, con un final a la altura de la saga. Millones de personas asistieron a las funciones de medianoche, disfrazados, llorando, aplaudiendo, agradeciendo. No era solo el final de una historia, era el final de una etapa de la vida. Harry Potter no solo terminó como una saga literaria y cinematográfica, terminó como un evento cultural irrepetible, y aunque los libros y las películas estaban completos, su universo apenas comenzaba a expandirse. Con la obra de teatro Harry Potter and the Cursed Child, explorábamos la vida futura de nuestros protagonistas y sus hijos, y las precuelas de Animales Fantásticos nos mostraban la vida mágica de América y pretendían situarnos en los hechos que llevaron a la Primera Guerra Mágica, pero ambas historias fueron criticadas por alterar el canon o caer en polémicas. Pero, a pesar de que ha habido controversias y altibajos, el universo mágico no ha desaparecido. Warner Bros. Está trabajando en una nueva serie de televisión, una adaptación fiel y por temporadas de los libros originales, queriendo mostrar lo que leímos pero no vimos en las películas y explorando los personajes con mayor profundidad con una nueva generación de actores. La saga sigue viva porque Harry Potter ya no solo es una historia, es una mitología moderna, una parte de la cultura global que sigue evolucionando. Harry Potter no solo es una saga de libros, no solo es una serie de películas, es una experiencia compartida, un lenguaje común, un lugar seguro que millones de personas han habitado en los momentos más difíciles de sus vidas. Muchos crecieron junto a Harry, Ron y Hermione, otros llegaron después, pero encontraron en sus páginas y escenas algo que parecía hecho para ellos, un mensaje de esperanza, un escape, una familia. En un mundo que a veces se siente caótico, Hogwarts siempre está allí esperándonos. Durante más de 2 décadas, Harry Potter ha inspirado a lectores jóvenes a amar la lectura, ha unido generaciones, ha dado lugar a debates étnicos, ha enseñado sobre la amistad, la valentía, la pérdida y la importancia de nuestras decisiones. Y aunque el último libro se haya cerrado y el último crédito haya rodado, la magia no termina. Vive en los que recuerdan, en los que comparten, en los que siguen creyendo. Y si eres de los que todavía espera la carta, quiero que sepas que de alguna forma formas parte del mundo mágico. De esta manera nos despedimos, no sin antes recomendarles el primer libro de una trilogía futurista que no se pueden perder, Proyecto Mortal, escrito por nuestro amigo y colega Luis R. Cifuente. Ya está disponible en Amazon y sinceramente está estupendo. Yo ya lo leí y es un sólido 10 de 10. Si les gusta la ciencia ficción con una buena dosis de suspenso, este libro es para ustedes. Por último, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Eso nos sería de mucha ayuda. Mi nombre es Eduardo Paul, esto fue Panorama Curioso y nos vemos en la próxima.